Hola chicos, este es otro video del canal, así que les invito a suscribirse y si les gustó el video no olviden darle like. Hoy voy a explicar los asistentes virtuales, por ejemplo que ustedes algunas veces se sienten aburridos en casa y definitivamente no pueden hacer algo, pero hay formas de divertirse también. Esta es una de ellas, jugar con los asistentes virtuales, divertirse, hasta pueden aprender con ellos. Un asistente virtual es un ayudante que está en dispositivos como teléfonos, tabletas, equipos de cómputo y también parlantes inteligentes. Los asistentes virtuales que yo conozco son Google Assistant de Google, Bixby de Samsung, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon y Siri de iOS. Algunos ejemplos que pueden hacer estos asistentes son programar eventos, recordatorios, hacer llamadas, calcular distancias, preguntarles la hora, clima y mucho más. Bueno, ahora sí vamos a explicar los asistentes. ¿Cómo me llamo? Tu nombre es Samuel. Cántame una canción. Al fin llegó mi gran momento, una oportunidad de cantar. Toma asiento. ¿Cuál es esta canción? Es Perfecta de Miranda. Miranda es un grupo argentino y Perfecta es la canción. Alexa, cuéntame una adivinanza. Cuanto más se moja, más te seca. ¿Qué es? La toalla. La toalla. Bueno, pues esa no. Hoy aprendimos porque esa yo ni siquiera la tenía pensada. Cuéntame un chiste. Ha cometido un crimen matemático. Pues lo asumo. Pues lo arresto. Dice que Alexa, activa una alarma a las 8 de la mañana. Alarma puesta mañana a las 8 de la mañana. ¿Quieres que ponga esta alarma para los días entre semana? No. Alexa, elimina todas las alarmas. Estoy cancelando todas las alarmas. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? Según bbc.com, el animal más grande del mundo es la ballena azul y parece obliterar cualquier posibilidad de otros animales de ostentar el título del más largo. Pues ahí dice eso. Ahora vamos a preguntarle a esta señorita, Alexa. Alexa, ¿cuál es el lugar más frío del mundo? El lugar más frío en la Tierra se encuentra en la Antártida.
En los pequeños valles situados sobre la capa de hielo donde se registró una temperatura de menos 98 grados Celsius en el año 2018. Ahora vamos a preguntarle a la señorita Cuco. ¿Cuál es la capital de China? La capital de China es Pekín. Ahí aparece imágenes de China. Bueno, eso es lo que les quería explicar. Si les gusta el tema, pues utilícelo, les sacará provecho. Y si les gusta el video, no olviden darle like y suscribirse. Chao. Hola amigos, yo soy Samuel y hoy les voy a enseñar qué es la anticorrupción. Para poder iniciar les voy a explicar qué es la corrupción. La corrupción son acciones negativas que dañan a la persona y su entorno. Esas acciones no son correctas. Por ejemplo, vamos a suponer que este vasito es una persona no corrupta. Pero un día toma la decisión de decir mentiras, de engañar a sus amigos, de hacer soborno y de robar. ¿Ven cómo queda una persona corrupta, toda sucia, no como era antes, que era transparente y ahora no es confiable? Esto es la corrupción. Vamos a suponer que este vasito es otra persona y este colador es la anticorrupción. La anticorrupción son todas aquellas acciones que evitan que la corrupción suceda. Vamos a suponer que este vasito es otra persona que tiene valores como honestidad, respeto, rectitud y ser correcto. Como ven, esta persona está limpia, está transparente y no está como la anterior persona que estaba sucia. Esto es anticorrupción. Esto es una persona que está cubierta por sus valores. Tú eliges quién quiere ser, una persona corrupta o una persona correcta.
Hola a todos, yo soy Samuel de TecnoKids y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les quiero contar que un familiar mío tuvo problemas con su batería. Estuve investigando consejos para la batería y quiero compartírselos a ustedes. Quédense en este video para ver 8 consejos que deben tener para cuidar la vida de su batería. Si aplicamos estos 8 consejos, podrás alargar la vida útil de tu teléfono, evitar daños y asegurar un buen funcionamiento de tu teléfono. Número 1. No dejes agotar toda la batería al cero. No esperemos hasta que la batería se agote para conectar el celular otra vez a la corriente. ¿Esto qué significa? Que no debemos dejar el celular agotarla hasta el cero. Número 2. No lo dejes cargar hasta el 100. Podemos reducir con esto el desgaste en la batería de nuestro dispositivo. ¿Esto qué significa? Que no lo debemos dejar hasta el 100% porque podemos sobrecalentar. Puede sobrecalentar tu dispositivo. 3. Mantén la batería entre un 20 y un 80. Con esto evitamos que se degrade la batería. ¿Esto qué significa? Que cuando se te agote la batería, lo conectas a cargar en un 20% y cuando ya lo vas a desconectar, lo desconectas en un 80%. Si en este rango lo conectas hasta el 10 o hasta el 5, podrás degradar la batería o sobrecalentamientos. Número 4. No lo dejes cargando toda la noche. No lo sobrecarga, pero sí puede afectar la vida útil del celular. ¿Esto qué significa? Que no le debemos dejar cargar toda la noche o puede sobrecalentar el dispositivo y también puede, cuando lo dejan conectado a la noche, el celular 199, entonces, y empieza ya a bailar. Número 5. Apágalo periódicamente. Con esto le das un respiro al celular. Se recomienda apagarlo durante unos cuantos minutos, por lo menos una vez a la semana. Ayudas con esto a mejorar el rendimiento de tu celular. ¿Esto qué significa? Si tienes varias funciones en tu celular, le das un suspiro a tu celular y deshabilitas esas funciones, y cuando lo enciendas otra vez, activa todas esas funciones y vuelve a iniciar desde cero. No perderás ningún trabajo. 6. Usa cargadores oficiales. Si usas cargadores que no son de calidad, estos pueden no ser apropiados para llevar a la energía eléctrica a tu celular, provocando cargas que no duran, incluso daños. ¿Esto qué significa? Que si compras un cargador de mala calidad o que no sea de la marca de tu dispositivo, esto podría, por ejemplo, lo cargas en el 20%, te cargas al 80%, lo desconectas, utilizas Twitter y después ya está el 20, entonces eso podría ocasionar o que no te cargue, lo conectas 20 y ya esperaste una hora y sigue en 20. Eso podría pasar. Entonces, si conectas cargadores oficiales, pues no va a suceder eso. Número 7. Evitar sobrecalentamientos durante la carga. Cuando pongas a cargar tu celular, debes ponerlo sobre superficies que no sean acolchadas. Quitarle la funda protectora. Esto, cuando lo dejas cargando en zonas acolchadas, es que no lo dejes cargando sobre tu manta o sobre tu almohada. Esto puede generar sobrecalentamiento. Y quitarle la funda protectora. Esto tapa las rejillas y podría generar un sobrecalentamiento. Número 8. No utilices mientras lo cargas. Puede ser la más difícil de todas, pero con esto evitarás sobrecalentamiento.
Cuando lo cargues, déjalo tranquilo, que eso no le va a pasar nada, ni va a hacer nada, te va a eliminar acción, él no va a hacer nada, porque si juegas tu juego favorito, podrás calientas el dispositivo, y cuando calientas el dispositivo, podría generar un sobrecalentamiento, porque cuando tiene corriente eléctrica, generamos sobrecalentamientos. Bueno, esto han sido los 8 consejos. No olvides darle like si te gustó el video y suscribirte. Y a los que ya están suscritos, gracias por el apoyo que han tenido en el canal. ¡Chao! ¡Nos vemos! Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estoy desde una hermosa ciudad de nuestro país, Colombia, llamada Cúcuta. Hoy les voy a enseñar una alternativa muy útil para que, si ustedes tienen guardada la contraseña de su Wi-Fi en un ¿has querido comprar productos que te interesen pero no están disponibles en tu país o son muy caros en tu país y en China son baratos o en China sí están disponibles? Quédate en este video para contarte cómo enviar productos desde China a tu país. Por ejemplo, a mí me llegó este Oculion X Pro de China en perfecto estado y sin ningún inconveniente. Yo soy Samuel de TecnoKids y ¡empecemos! Aquí puedes ver 3 ejemplos de productos: un dispensador de jabón automático con un dron, cámara 4K y una cámara para vigilancia de bebés en resolución HD. En todo se puede apreciar que podemos tener un ahorro si los compramos desde China. 2 puntos que debes considerar es que primero, estos valores ya tienen incluido el valor del envío, y lo segundo, que muchas de las empresas que en países como Colombia ofrecen este tipo de productos, por lo general no lo tienen para la entrega inmediata, por lo cual debes esperar a que lleguen. ¿Y adivina dónde? Pues de China. Por eso te voy a enseñar ahora a que tú mismo puedas traer los productos que quieras y sin ningún intermediario. Lo primero que debes tener en cuenta es cuáles plataformas vas a utilizar. Yo te recomendaría 2. La primera es Banggood y la segunda es AliExpress. Estas 2 tienen versión para celular y versión para computador y en el navegador. Otra de las ventajas que tienen estas 2 aplicaciones es que te avisan cuando sale chino y te avisan cuando hace una escala, te avisan todo. Lo segundo es que te tienes que registrar y ahí sí ya vas a hacer las compras. Aquí te va a aparecer por estos lados te va a aparecer registrarte. A mí no me aparece porque yo ya me registré. Paso número 3. Buscar el producto que quieran comprar. Aquí yo voy a buscar un dispensador de Xiaomi. Está automático. Y acá ya nos aparecen los dispensadores que hay disponibles.
tienes que tener en cuenta dos recomendaciones. Primero, que las calificaciones sean de 4.5 para arriba y que tenga mucho vendido. Por ejemplo, este tiene 7.651 vendidos, entonces está bien. Bueno, acá ya estamos dentro de donde está toda la información del producto. Acá ustedes pueden ver la información. Acá el 84% le ha colocado 5 estrellas. Acá acá les aparece más información. Pueden acá ustedes ver el videíto, las imágenes. También ustedes pueden ver el precio. Acá aparece el precio del envío, que es 14.990 pesos, y acá el precio de traerlo a China, que es 67.315. Una recomendación es que siempre que ustedes vayan a pedir, antes de darle comprar, siempre revisar que diga AliExpress Standard Shipping, que eso les da un código y llega a tu país y llega a tu casa, a la puerta de tu casa. Este dispensador también puede ser muy útil en estos momentos de pandemia, porque tú pones la mano ahí en el dispensador y te sale jaboncito mezclado en espuma. Entonces vamos a darle comprar. En el cuarto punto, acá cuando ustedes ya van a comprar el producto, acá ustedes pueden colocar donde la dirección, porque si no, no se lo trae a su casa. Entonces acá colocan su dirección. Acá también ustedes tienen que tener una tarjeta de crédito. Con débito no funciona. Acá al final revisen al final, y eso será todo. Entonces ustedes cuando ya hagan eso le van a realizar, pero yo no le voy a dar porque si no, pues me lo compran. Ya cuando ustedes hagan el pedido, ustedes pueden monitorear y ver qué es lo que está pasando con su pedido, o si ya hizo una escala, o si se envió ya a la transportería, todo eso. Bueno, esto ha sido todo por este video, pero antes de irnos les voy a decir 2 tips que deben tener en cuenta antes de comprar su producto desde China. El primer tip es que deben tener en cuenta de que el producto no sea ni tan pesado ni tan grande, porque eso va a costar más el envío, o sea que le va a costar más el collar que el perro. El segundo es que deben tener mucha paciencia, porque el producto puede llegar en 1 o hasta 2 meses. Bueno, ahora sí ya nos vamos a ir, pero una cosita más, debes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, porque si no te va a notificar YouTube cuando suba un nuevo video, y darle like a este video. ¡Chao! ¡Nos vemos! Hola amigos, yo soy Samuel de TecnoKids y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estoy disfrutando desde aquí de Yucatán de un hermoso paisaje natural. Antes de comenzar, les quiero recomendar la revista de 1.0 y también darle las gracias a Grace Quintana por el artículo de Nativos Digitales, en la cual tuve la oportunidad de participar. Hoy les voy a explicar una alternativa muy útil
para que ustedes le ayuden a sus familiares o amigos para controlar su dispositivo móvil remotamente. Se trata de aplicaciones como TeamViewer, en la cual puedes controlar un dispositivo móvil remotamente. Quédate en este video para explicarte cómo utilizar la aplicación y cómo sacarle provecho. Paso 1. Instalar TeamViewer en el dispositivo que vas a controlar y en el dispositivo tuyo. Para eso debes irte a la Play Store o a la App Store si es un iPhone. Si tú tienes un iPhone o el dispositivo que vas a controlar es un iPhone, te vas a la Play Store o App Store y escribes en la barrita de búsqueda TeamViewer. Ya está. TeamViewer. Y le das en el botoncito verde que dice instalar. Cuando ya el botoncito está verde, ya queda el TeamViewer en nuestra pantalla de aplicaciones. Cuando ya te instale la aplicación y ya te aparezca con el botoncito verde que te dije, en tu pantalla de aplicaciones te aparecerá TeamViewer con este icono que dice TeamViewer. Paso número 2. Instalar TeamViewer Quick Support en el dispositivo que vas a controlar. Para ello debes abrir TeamViewer, la aplicación normal. Acá nos salen unos mensajes, una información. Si quieres saber más, pues desliza, pero si no quieres, pues las comenzar. En este caso yo lo haré comenzar y tenemos acá el TeamViewer y acá dice permitir el control remoto, instalar Quick Support. Le das clic ahí, acá nos envía a Play Store y acá dice TeamViewer Quick Support. Si le das instalar, pues se lo instala. Paso número 3. Enviar el ID de conexión desde el dispositivo que vamos a controlar hacia tu dispositivo. Para ello, desde el dispositivo que vamos a controlar, debemos abrir la aplicación TeamViewer Quick Support. Aquí nos cargará un ID, que en este caso es el 470 128 213. Existen dos maneras de enviar el ID. La primera es dictando el ID y la segunda es compartiendo el link por WhatsApp, Teams, Instagram, Facebook, entre otros medios de mensajería. En este caso, yo voy a utilizar la segunda forma, que es enviando el ID. En este caso, yo le voy a dar donde dice enviar mi ID. Y acá nos pregunta qué medio quiero utilizar. En este caso yo voy a utilizar WhatsApp. Vamos acá en ese botón como el siguiente y voy a enviar este link que está aquí. Después de enviar el enlace por el medio que hayas escogido, debemos regresarnos a TeamViewer Quick Support para que nos cargue el ID o numerito de nuevo.
Paso número 4. Conectarnos desde el dispositivo controlador al dispositivo que vamos a controlar. Aquí, como ven, llegó un enlace del medio escogido, que en este caso pues es WhatsApp. Abrimos y le voy a dar clic y nos va a abrir el navegador, pero a mí me abrió porque pues es el principal de Samsung. Aquí dice: espere a que se establezca la conexión. Paso número 5. Permitir la conexión del dispositivo controlador. En este caso, le damos clic donde dice permitir. Y acá nos pregunta cómo será la captura de todo lo que se muestra en la pantalla. La vamos a comenzar ahora. Paso número 6. Controlar el dispositivo de nuestro familiar que no sea muy habilidoso con la tecnología. Aquí ya ya hice prácticamente todos los pasos y ya pude ver la pantalla de mi familiar. En este caso pues yo voy a habilitar de GPS pues porque lo tiene deshabilitado y no puedo habilitarlo. Dice que error, a ver si yo puedo. Y mira, y me dejo. Y como ven, así puedes sacarle provecho a esta aplicación. Y como ven, puedes ayudarle a tu familiar, si no es muy habilidoso con la tecnología, cuando queramos desconectarnos y ya no queremos hacerle más rápido, damos clic acá en esta X y me va a preguntar: ¿será conexión? ¿Cerrar conexión? Le damos a cerrar. Y en el teléfono que vamos a ayudar, pues nos llegará una notificación de que ya se desconectó. Hola a todos, soy Esteban, él es Samuel y ella es Ana. Saludos. Hola. Acá en este video tienes que tener en cuenta esta recomendación. Tienes que tener una red de buena calidad, porque si tienes una red de mala calidad, de regular calidad o mala calidad, tendrás un poco de dificultad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y si te gustó el video, darle like. ¡Chao! ¡Nos vemos! Hola chicos, hoy voy a explicar las contraseñas seguras, o voy a dar tips o recomendaciones de contraseñas seguras para que nadie acceda a tu cuenta y tu cuenta esté protegida de todo lo que tienes. Y también podrás tú, pues protegerte. Hola chicos, estoy muy feliz porque ya estoy en mi segundo video y los quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a explicar un nuevo tema que se llama contraseñas. Se llama contraseñas. Para las contraseñas seguras y no seguras. Esas son las
oír lo que voy a explicar. Nunca uses tu nombre. Nunca utilices el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu mascota, de nadie, del árbol, de cómo se llama el árbol. Y si tienes un árbol y colocas tu nombre, eso no lo puedes hacer. O sea, nunca utilices un nombre o tu nombre, ni tu nombre ni un nombre de alguien. Nunca lo utilices en esos videos, en esas contraseñas. No utilices fechas especiales, por ejemplo, cuando cumplió tu mamá, cuando cumplió tu papá, cuando cumplieron todos. O sea, nunca utilices fechas. Nunca. No utilices lugares que pueden identificarte, por ejemplo, Colombia. Ningún lugar, Brasil. No sé, todos los países, no. Nunca, pero nunca los utilices en contraseñas. Lo que sí puedes hacer, construye contraseñas con frases que son muy conocidas como contrafrases. Por ejemplo, creas una frase. ¿Sabes por qué se llaman contrafrases? Porque contraseña está en una contraseña, pero es una frase. Por ejemplo, en un ejemplo, mi nombre es Calvin. Así. La I la reemplaza por un 1. La O la reemplaza por un 0. La A la reemplazas por una arroba. Y otra vez el 1 lo reemplazas por una I. O sea, la I la reemplazas por un 1. Tengo 2 canarios. Y me gustan los trululús. Esas son las contraseñas esos son ejemplos de contraseña que tú puedes utilizar. Utiliza tus contraseñas mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. O sea, utiliza con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Por ejemplo, el de peso, el arroba, el más y el asterisco, las letras mayúscula y minúscula y los números. Eso es lo que sí también puedes utilizar en una contraseña. Y ahí hay una cosa que no puedes hacer. O sea, solo los números no, porque va a ser muy fácil para los que roban las contraseñas, que se llaman hackers. Va a ser muy fácil adivinarla y acceden a tu cuenta, a las redes sociales de tu cuenta. Y para ya terminar, nunca digas tu contraseña, nunca se la digas a nadie. La clave es secreta. Como cuando a ti te dicen que no hables, por ejemplo, no hables. Así mismo es con la contraseña. O sea, como si tuvieras un secreto aquí y tú no lo dijeras. Así es igual como la contraseña. Así es. Recuerda, las contraseñas siempre deben ser supervisadas por tus papás. También las pueden administrar ellos, como ellos decían, si están de acuerdo con tus contraseñas. También ellos la pueden administrar. Y siempre utiliza tiempo moderado en la tecnología.
interesantes. Comencemos. Google ha decidido que su aplicación de Google Fotos solo te deje guardar hasta 15 gigas de almacenamiento para que ahí guardes tus fotos y videos a partir, ojo, no es siempre, no es desde ahora, sino a partir de el 1 de junio del 2021. Teniendo en cuenta que después del 1 de junio te van a empezar a faltar esas 15 gigas. Yo te recomiendo que aproveches los meses que quedan para que llegue el 1 de junio, que desde tus otros dispositivos, desde tu disco duro, desde el celular de tu tía, de tu abuela, pases las fotos al espacio que tienes gratis en Google Fotos. De esta forma, cuando llegue el 1 de junio vas a tener todas tus fotos antiguas. Pero, mucho cuidado, que ahí tú vas a poder seguir guardando fotos, pero hasta 15 gigas. O sea, si una foto pesa 16 o 17 gigas, pues ahí al acceder a Google Fotos te va a decir, tienes que pagar por ahí, pongámosle 10,000 pesos, porque ya te pasaste los 15 gigas que tenemos gratis. Recomendaciones. Primero, instala la aplicación de Google One para que puedas administrar el almacenamiento que tengas de tus fotos y además de otras aplicaciones. Segundo, para conservar el espacio de 15 gigas, te recomiendo que las fotos las pases a un disco duro. Tercero, no descartes la opción de comprar almacenamiento con Google. Si quieres comprar el plan el mes de 100 gigas, pues te costaría 6,000 pesos. Si quieres comprar el año, pues te valdría 60,000 pesos. Yo te recomiendo que compres el año, pues para ahorrar durante un año. Microsoft lanzará una nueva interfaz gráfica para Windows 10 llamada Zombie. Esta, según portales de tecnología, estará disponible en octubre de este año, del 2021. Si tú eres Windows Insider, te llegará en junio del 2021. Esta nueva actualización traerá funciones interesantes como mejoras en la experiencia del usuario y la experiencia visual. Segundo, Microsoft Store desaparecerá con una nueva tienda que todavía no se sabe cómo se llama. Y tercero, y por último, habrá nuevos widgets en la barra de tareas. Ahí te dice el clima como inicio, pero tú das clic en el clima y no te va a abrir el tiempo, te va a abrir otros widgets como que te va a abrir las noticias, las alarmas que tienes, entre otras cosas. WhatsApp activa una nueva función que te permitirá adelantar el audio de 1.5x hasta 3.0x. Si no la tienes activa, puedes buscar en la tienda de aplicaciones y si encuentras una actualización de WhatsApp, actualizas. Y dile a tu amigo que te envió un audio a ver si ya la tienes activa. Si no, tienes que esperar a que WhatsApp la envíe a tu dispositivo. LG
le dice adiós a su gama de teléfonos. Es decir, que ahora ya no va a fabricar teléfonos porque le ha ido muy mal y pues la gente no le estaba comprando sus teléfonos internacionalmente. Le va muy bien en otros dispositivos como computadores o televisores, otras cosas, pero no le va muy bien en celulares, así que si tenías de ayer una idea de comprarte un teléfono LG, pues cancélala porque ya no lo vas a encontrar en la tienda. Uno de los fabricantes chinos más grandes del mundo va a llegar a Colombia en el segundo semestre del año. Este se llama Oppo. Este fabricante ocupa el cuarto lugar de ventas a nivel mundial, solo superado por Apple, Samsung y Xiaomi, y está al mismo nivel de Huawei y de Vivo. Esta es una buena noticia para nosotros los usuarios porque vamos a tener más opciones de comprar teléfonos celulares. Se suman la gama de opciones de marca china ya existentes como Xiaomi, Realme y Vivo. Hasta aquí las noticias del mundo de la tecnología que les quería contar. No olviden suscribirse a mi canal, compartir el video con sus amigos y darle like si les gustó. Les cuento que ya tenemos 100 suscriptores. Ayúdenme a seguir creciendo, por favor. Hasta aquí va el video, así que chao, nos vemos. Chao, 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 chao. Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estoy desde una hermosa ciudad de nuestro país, Colombia, llamada Cúcuta. Hoy les voy a enseñar una alternativa muy útil para que si ustedes tienen guardada la contraseña de su Wi-Fi en un papel y no saben dónde lo dejaron o en un archivo y no saben dónde lo dejaste o en qué dispositivo lo dejaste, quédate en este video para explicarte cómo utilizar esa alternativa. Una recomendación es que debes tener Android 10 si tienes una o posterior, pero si tienes una versión anterior como Android 8, 7, 6, para atrás no te va a funcionar. Antes de comenzar, les quiero decir las recomendaciones o requisitos o alternativas para utilizar este truco. En primer lugar, es que deben tener instalado Google Fotos en su smartphone o celular o tableta. En segundo lugar, es que deben tener un celular o un smartphone o una tableta que tenga Android 10 o posterior. Y en tercer lugar, es que debes tener tu dispositivo
o un dispositivo que tenga Android 10, sí, pero ese dispositivo, uno de esos dispositivos debe estar conectado a la red, a la red Wi-Fi, porque si no lo haces, pues no podrás ver las configuraciones de la red, porque necesitamos ir a las configuraciones y pues ese no funciona. Ahora sí, comencemos. Bueno, para eso debes irte acá, lo deslizas, acá dejas presionado por un momento y después acá te aparece al lado de tu red actual, donde dice red actual o red conectada, te aparece configuraciones o la ruedita. A mí me aparece la ruedita, entonces a ti si te aparece la ruedita, pues le das clic en la ruedita. Después acá te dice clic, te dice código QR, le das clic ahí, tomas una captura de pantalla, y después se van ya a Google Fotos. Después le dan clic. A algunos les aparece abajo el botón de lens y a otros les aparece arriba porque Google Fotos hizo una actualización. Como yo ya lo actualicé, pues tengo que darle clic arriba porque lo actualicé. Entonces, pues toca darle clic ahí arriba. Y acá te dice, como ven, te dice contraseña y ahí aparece la contraseña. Y como ven, así pueden saber su contraseña sin tener que recordarla en su propia mente o si ustedes la tienen guardada en un papel o en un archivo de su computadora o celular o smartphone o tableta. Entonces ese truco funciona. Chao amigos, nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte al canal. Chao, nos vemos. Hola amigos, este es mi primer video del canal, así que les invito a suscribirse y si les gustó el video denle like a este video. Bueno, hoy vamos a explicar que ustedes en algunas ocasiones necesitan apps de celular en un equipo. Entonces en este caso existen emuladores para que tengan. Hola amigos, yo soy Samuel y hoy les voy a enseñar qué es la anticorrupción. Para poder iniciar les voy a explicar qué es la corrupción. La corrupción son acciones negativas que dañan a la persona y su entorno. Esas acciones no son correctas. Por ejemplo, vamos a suponer que este vasito es una persona no corrupta, pero un día toma la decisión de decir mentiras, de engañar a sus amigos, de hacer soborno y
y de robar. ¿Ven cómo queda una persona corrupta, toda sucia, no como era antes, que era transparente? Y ahora no es confiable. Esto es la corrupción. Vamos a suponer que este vasito es otra persona y este colador es la anticorrupción. La anticorrupción son todas aquellas acciones que evitan que la corrupción suceda. Vamos a suponer que este vasito es otra persona que tiene valores como honestidad, respeto, rectitud y ser correcto. Como ven, esta persona está limpia, está transparente y no está como la anterior persona que estaba sucia. Esto es anticorrupción. Esto es una persona que está cubierta por sus valores. Tú eliges quién quiere ser, una persona corrupta o una persona correcta. Hola amigos, yo soy Samuel de TecnoKids y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estoy disfrutando desde aquí de Yucatán de un hermoso paisaje natural. Antes de comenzar, les quiero recomendar la revista de 106 y también darles las gracias a Grace Quintana por el artículo de Nativos Digitales en la cual tuve la oportunidad de participar. Hoy les voy a explicar una alternativa muy útil para que ustedes le ayuden a sus familiares o amigos para controlar su dispositivo móvil remotamente. Se trata de aplicaciones como TeamViewer en la cual puedes controlar un dispositivo móvil remotamente. Quédate en este video para explicarte cómo utilizar la aplicación y cómo sacarle provecho. Paso 1. Instalar TeamViewer en el dispositivo que vas a controlar y en el dispositivo tuyo. Para eso debes irte a la Play Store o a la App Store si es un iPhone. Si tú tienes un iPhone o el dispositivo que vas a controlar es un iPhone, te vas a la Play Store o App Store y escribes en la barrita de búsqueda TeamViewer. Ya está. TeamViewer. Y le das en el botoncito verde que dice instalar. Cuando ya el botoncito está verde, ya queda el TeamViewer en nuestra pantalla de aplicaciones. Cuando ya te instales la aplicación y ya te aparezca con el botoncito verde que te dije, en tu pantalla de aplicaciones te aparecerá TeamViewer con este icono que dice TeamViewer. Paso número 2. Instalar TeamViewer Quick Support en el dispositivo que vas a controlar. Para ello debes abrir
TeamViewer, la aplicación normal. Acá nos salen unos mensajes, una información. Si quieres saber más, pues deslizas, pero si no quieres, pues las comenzar. En este caso yo lo haré comenzar y tenemos acá el TeamViewer y acá dice permitir el control remoto, instalar Quacksupport. Le das clic ahí, acá nos envía a Play Store y acá